Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro del día de hoy, número 15, en preparación a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida. Seguimos caminando en esta escuela del Sagrado Corazón de Jesús y de manera especial nos colocamos en las manos de Dios en, en esta operación a corazón abierto que el Sagrado Corazón de Jesús está haciendo de cada uno de nosotros en este proceso de cardiomorfosis. Hoy es el día número 15, hoy estaremos contemplando la invocación de la letanía al Sagrado Corazón de Jesús que dice: Corazón de Jesús, en quien habita la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Estamos inspirados, o esta invocación es tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Corazón de Jesús, en quien habita la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Desde ya abrimos nuestro corazón, nos colocamos en las manos de Dios y decimos: alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tercera fase de nuestro camino de 10 días, ya lo he dicho, si alguna persona no se ha puesto al día, el día de ayer iniciamos la tercera fase de nuestro camino de preparación, en el cual lo dedicaremos al autoconocimiento. Oremos con fe al Espíritu Santo, con esta bella, antigua, significativa y loable oración, compuesta por el gran obispo, el gran doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, pidiendo la gracia de conocer en estos días quiénes somos realmente nosotros. Señor Jesús, que me conozca y que te conozca, que no desee otra cosa sino a ti, que odie a mi ego y te ame a ti, que todo lo haga siempre por ti, que me humille a mí y te exalte a ti, que no piense en nada más que en ti, que muera a mí mismo para vivir en ti, que acepte todo como venido de ti, que renuncie a mí para seguirte a ti, que huya de mí y me refugie en ti, para que merezca ser defendido por ti, que me tema a mí y tema ofenderte a ti, para poder ser contado entre los elegidos, que desconfíe de mí y me ponga solo en tus manos, solo mi confianza en ti, que obedezca a otros por amor a ti, que no me apegue a nada sino tan solo a ti, que quiera ser pobre por amor a ti. Mírame para que yo te ame, llámame para que yo te vea, para que por toda la eternidad goce de ti, que te conozca y me conozca, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quisiera pedir a ese Sagrado Corazón de Jesús, en el cual habita la plenitud de la divinidad, junto con todos ustedes, como hemos venido haciendo día a día, colocando una intención al principio de nuestro encuentro. Hoy es el día de Pentecostés. Hoy se celebra en muchas partes. Hoy aquí en Venezuela y en muchas partes del mundo se celebra el Día del Seminario. Hoy quisiera pedir por todos los seminaristas del mundo, futuros sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, papas,
salen de los seminarios, de las comunidades religiosas. Hoy quiero de manera especial pedir por los formandos de mi congregación, la Sociedad de San Pablo, los aspirantes, los postulantes, los novicios, los jóvenes en congregación, que Dios nos conceda santos y perseverantes seminaristas, santos y perseverantes hermanos, frailes religiosos, santos y perseverantes sacerdotes diocesanos y religiosos. Que el soplo del Espíritu Santo acompañe a los formadores y acompañe a cada uno de estos jóvenes que se forman para entregar su vida en medio de este mundo de hoy. Que el corazón de Jesús también transforme sus corazones y haga este proceso de cardiomorfosis en cada uno de ellos. Amén. Pido por cada uno de ustedes, por supuesto, todos los días. Pero hemos querido estructurar así que cada día nosotros podamos pedir por una necesidad, por un grupo de personas. Porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente, pertenecer a la archicofradía de la Guardia de Honor, significa que todo el mundo, toda la sociedad, todas las organizaciones están allí colocadas en cada una de las horas en las cuales nosotros decidimos honrar a través de la Guardia de Honor al corazón de Jesús. Ayer, al inicio de esta nueva etapa del camino hacia el conocimiento y el seguimiento del corazón de Jesús, dijimos que el hombre fervoroso y diligente está dispuesto a todo para servir a Dios. Y que una de las cosas a las que más debemos estar dispuestos cuando queremos consagrarnos a Dios es a conocernos profundamente a nosotros mismos, para saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras destrezas. Porque el padre de la mentira, el antiguo adversario, el enemigo, precisamente no le gusta, no quiere que nos conozcamos, que realmente sepamos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras destrezas. Porque de esta manera nos convertimos en arrogantes al no conocernos a nosotros mismos. Si ya yo en estos 10 días previos he aprendido que el mundo, el demonio, la carne, los enemigos del alma, solo conociéndome a mí mismo, yo podré saber cómo y por dónde estos enemigos intentarán atacarme. Si yo estoy prevenido, podré vencerlos. Pero si no estoy bien informado y consciente de cuáles son mis puntos débiles, seré una presa fácil para el enemigo, para que el enemigo me devore. Y ya dijimos que nuestro deber primordial para ir adelante y favorecer el campo en donde Dios nos ha plantado, el jardín en donde Dios ha querido que florezcamos y que echemos raíces y que convirtamos en bello todo aquello a nuestro alrededor, es tener desarrollado nuestro sentido de autopreservación para no estar distraídos en la vida ajena ni para exponernos a aquello que nos conviene, que no nos conviene. Desarrollar nuestro sentido de autopreservación. Si yo sé que con esta persona, en esta situación, estoy caminando hacia el camino del mal y a la debilidad mía, a mi debilidad, a mi pecado, a mi flaqueza, entonces estamos perdidos. Saber ubicarnos, saber
tener desarrollado nuestro sentido de autopreservación. Si yo sé que sufro de azúcar, si yo lo comprendo, si yo lo hago, lo interiorizo, si yo lo razono, si yo realmente lo comprendo, yo debo estar atento a todos aquellos elementos, frutas, comidas que me hacen daño. A esto tal vez un ejemplo un poco grotesco, pero significativo e ilustrativo es también para la vida espiritual. Pero ahora voy a colocar un ejemplo imaginario para no nombrar a ninguno de ustedes. Me pongo yo en el ejemplo. Vamos a suponer que yo he descubierto últimamente que cuando me invitan a una fiesta bebo, algo sucede en mí, algo diferente, me vuelvo más desinhibido, me pongo violento, me pongo fastidioso, me pongo grosero, comienzo a buscar pelea a los demás o comento cualquier imprudencia con cualquier persona que esté a mi alrededor. Yo tengo que conocerme a mí mismo y observarme cómo soy cuando yo bebo, cuáles son los riesgos a los que yo me expongo. Pero para hacer este camino, mis queridos hermanos, hace falta sinceridad. Hace falta analizar. Siempre que bebo, me da por decir esto, por hacer lo otro. ¿O fue solamente alguna vez que eso me sucedió? ¿O es algo reiterativo cuando yo hago determinada acción? Cuando yo hago tal cosa. Si desde este análisis yo concluyo que siempre que yo bebo, por ejemplo, un ejemplo imaginario que estoy haciendo, me transformo en otra persona y pierdo mis valores, tendré que ser sincero en admitir que aun cuando yo quiera y pueda, debo controlarme. Porque en una palabra puede ser que yo soy alérgico a esto. Punto. Sin buscar excusas, sin buscar culpables, sin buscar justificaciones. Me cae mal la bebida, me cae mal tal cosa, como lo dije con el ejemplo del azúcar. Si yo sé que yo sufro de azúcar, por más de que me den los mejores postres, por más de que me den las mejores comidas, si yo sé que hay un elemento en esa comida que me cae mal, yo debo evitarla. Y así en todas las situaciones de nuestra vida. Porque somos siempre, y ya lo decía en días anteriores, el enemigo, el padre de la mentira, de la oscuridad, es demasiado astuto para que siempre busquemos excusas y culpemos a los demás. Es que pasó esto porque fulano me llevó. Es que pasó lo otro porque él me obligó. Es que pasó esto porque él me dijo esto. Es que pasó esto porque él me engañó. Es que pasó esto porque él me miró. Siempre buscando culpables. A esto debe llevarnos el camino del autoconocimiento. En consecuencia, si yo me conozco como soy, tengo que decidir. O cuando me inviten a una fiesta o cuando aquella situación que comida, etcétera, debo decir no. Hay un libro maravilloso, un libro muy, muy bonito del padre Bulmen, que dice el arte de combinar el sí con el no. Conozcámonos a nosotros mismos. Seamos decididos. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción seria, es una devoción santa, que forma hombres y mujeres para el cielo. Todos aquellos santos y santas personas que han confiado en el corazón de Jesús con un corazón abierto, han dejado transformar sus corazones, han alcanzado la plenitud de la vida.
porque han sido decididos. Una de las cosas más tristes del mundo de hoy es la indecisión. Sí, no, tal vez, dice la palabra de Dios, o son fríos o son calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomito. Así como este ejemplo, si ustedes sustituyen el alcohol o la enfermedad del azúcar, por ejemplo, con las emociones también funciona lo mismo. Vamos a suponer que yo soy un iracundo, soy una persona sensible y me enojo con facilidad. Si yo me conozco y sé que mis emociones se desbordan de ira ante tales o cuales estímulos o eventos, yo tendré que estar muy atento para no exponerme a situaciones que me lleven a perder los estribos, a perder la compostura, a perder el horizonte y la tranquilidad. ¿Cómo? Alejándome de personas conflictivas, alejándome de discusiones inútiles por temas polémicos como la política, el arte, la religión, la respiración, respirando, meditando, controlando, contando hasta 10, 20, 30, practicando la paciencia, la tolerancia, alejándonos de sitios, de lugares, de personas que promuevan ideas que me quiten la paz. Porque el padre de la mentira, la antigua serpiente, el padre del engaño, el embaucador, es un experto en convertirnos en personas masoquistas. Aun cuando nosotros sabemos que hay algo que nos hace daño, nosotros seguimos allí permitiendo que nos hagan daño. Y allí Dios no tiene nada que ver. Decisiones firmes, fuertes, conforme a los principios de Dios, al magisterio de la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Voy a poner un último ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una persona chismosa. Me encanta el chisme, me fascina andar de malentretenido hablando con quien sea, de todo y de nada, opinando de todo, sabiendo de todo, dando opinión de todos y de todas, pero sobre todo comentar la vida de los demás y contar los secretos ajenos. Hago lo mismo que en los ejemplos anteriores. Me detengo, medito, reflexiono. Este chisme del que me enteré y el que le conté a fulano es un hecho aislado. O yo soy una persona que no se puede quedar callado y tengo la necesidad de contarlo todo siempre. Te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie. Esto queda entre tú y yo. No hay más nadie que sabe esto. Solamente tú y yo. Y yo ya se lo he contado a 10 y a 20. De mi análisis debo ser sincero y reconocer. Sí, qué broma, vale. Soy una persona chismosa. Esa es la verdad. Esa es mi verdad. Soy débil. Tenemos debilidades. Porque somos seres humanos, somos seres finitos. Somos seres finitos, mis queridos hermanos. Es allí donde está la grandeza, reconocer lo que nosotros somos. Darle un margen de posibilidad a la duda, porque siempre nos pintamos como ángeles cuando realmente no lo somos. Ajá, pero ¿qué hago ahora, padre? Bueno, yo quiero cambiar. Ahora que me conozco a mí mismo y reconozco que esta situación, que esta parte, por ejemplo, el chisme, la bebida, como lo decía el Papa Francisco, tengo que poner todos los medios a mi alcance para evitar caer en este error. ¿Y cuáles son los medios?
¿Cuáles son los medios? En primer lugar, alejarme de los chismosos. En segundo lugar, concentrarme en tener una rica vida interior para no tener que salir de mí mismo y buscar afuera la vida ajena que me falta en la mía. Tercero, morderme la lengua, apartarme de aquel lugar que me está llevando por el camino de mi debilidad. Aunque yo tengo esto, tengo lo otro, debemos controlarnos, debemos aprender, debemos caminar por el camino del bien. Esto es lo que he pretendido hablar solamente en estos tres ejemplos que de una manera tal vez eh, un poco aislada, colocándome como ejemplo yo mismo, que estoy ahora predicándole a ustedes. Porque casi siempre cuando nosotros decimos es que yo, una de las cosas que el demonio siempre nos ayuda a nosotros a construir de la mejor manera y repito hasta científicamente comprobable, es que aquello que realmente nosotros somos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, el demonio nos ayuda a ver que no las tenemos. Es que tú eres chismoso. No, yo no soy chismoso. Por favor, yo huyo del chisme. Cuando realmente sí lo somos. No, lo que pasa es que tú eres iracundo. Tú pierdes la paciencia. Tú te enojas de nada. Tú no te controlas para nada. Yo soy la persona, el hombre más controlado del mundo. Y caemos. Porque el padre de la mentira, la antigua serpiente, el embaucador, nos hace ver que nosotros no somos eso. Y si nosotros pensamos de esta manera, mis queridos hermanos, no nos conocemos. No nos conocemos. Para eso son los mejores amigos, para eso es nuestro director espiritual, para eso muchas veces son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Dios se sirve de personas para ayudarnos a ver lo que nosotros somos. El demonio, la antigua serpiente, no quiere que nosotros nos conozcamos. Hemos dicho que el hombre fervoroso y diligente está dispuesto a todo para servir a Dios. Memoricen esta frase, escríbala allí en su carpetica, en su blog de nota que están usando para este camino de preparación. El hombre fervoroso y diligente está dispuesto a todo para servir a Dios. Esta frase es la que le da un sentido a nuestro proceso de autoconocimiento. Nosotros, los futuros consagrados al corazón de Jesús, tú y yo, no buscamos conocernos a nosotros mismos porque queremos ser perfectos, impolutos, irrepresibles, ni para que los demás nos admiren. Nosotros buscamos conocernos a nosotros mismos porque queremos agradar a Dios. Queremos hacer lo que agrada a Dios. El hombre fervoroso, la mujer fervorosa y diligente está dispuesto a todo para servir a Dios. Todo, incluso negarnos a nosotros mismos, porque queremos servir a Dios. No buscamos conocernos a nosotros para decir que somos perfectos. Estamos haciendo un camino, estamos viviendo un proceso que les decía en días anteriores. Disfrutemos el proceso. Disfrutar el proceso significa ser un hombre fervoroso y diligente, estar dispuesto a todo para servir a Dios. Y una de las cosas a las que más debe estar dispuesto el hombre y la mujer que quiere vivir de cara a Dios, conforme a la voluntad de Dios, es conocer y reconocer aquellos aspectos de nuestra personalidad y de nuestra manera de ser, que no son cónsonos ni coherentes con aquello que Dios pide. Créanme, da mucho más trabajo resistir a los vicios, a los impulsos, a las pasiones
a los instintos. Hay que amar mucho a Dios y poner mucha buena voluntad para permitirle a Dios que nos cambie un día por vez. Como decía nuestro beato fundador, el padre Santiago Alberione, progresar un poquito cada día. Si nosotros creemos que un retiro cambió por completo, ya soy santo, estamos equivocados. Progresar un poquito cada día. Anoten allí esa frase. Esa frase es de nuestro beato fundador, el beato Santiago Alberione, el más grande comunicador, el más grande hombre, que cuando nadie hablaba de la comunicación en la iglesia, él dijo, tenemos que usar los medios de la comunicación para llevar la palabra de Dios a los hombres. Progresar un poquito cada día. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco cae en los grandes, hasta que poco a poco esa mala conducta vicia del todo nuestra personalidad. Si de verdad queremos cambiar, tenemos que ver lo que somos, sin desesperarnos, sin lapidarnos, sin condenarnos nosotros mismos. Si es Dios quien nos convoca a esta tarea de autoconocimiento, ténganlo por seguro que será Dios quien nos transformará con su gracia. Entremos decididamente por este camino, firmemente convencidos de nuestra necesidad de cambio. Solo la profunda conciencia y conocimiento de algo nos libra de sus consecuencias. Solo la profunda conciencia del conocimiento de algo nos libra de sus consecuencias, lo decíamos ayer. Solo si nosotros somos capaces de conocernos, solo si nosotros somos capaces de reconocer nuestra debilidad, solo si nosotros somos capaces de reconocer nuestra dificultad, podemos librarnos de las consecuencias que esa debilidad, que esa consecuencia, que ese pecado, hablemos de pecado, me puede llevar. Porque a veces vamos heredando cosas. Por ejemplo, en mi familia era normal tal cosa, ir a las casas ajenas y tomar las cosas que me gustaban. Una tacita de café, un lápiz, cualquier cosa que aunque sea pequeña y no tenga mucho valor, me gusta, me la llevo. Esas pequeñas cosas son grandes cosas en el futuro. Si a nosotros se nos hace fácil decir una mentirita piadosa hoy, una mentirita piadosa mañana, una mentirita piadosa tal momento, una mentirita piadosa después, así como progresamos un poquito cada día para el bien, progresamos un poquito cada día para el mal. Vale para las dos cosas. Vale para las dos cosas, porque estamos en un proceso de aprendizaje o desaprender. Lo hablábamos en la primera etapa. Desaprender, resetearnos para realmente caminar conforme a la voluntad de Dios. Solo la profunda conciencia y conocimiento de algo nos libra de sus consecuencias. Cuando vamos al psiquiatra, cuando vamos al psicólogo, la primera tarea es hacer comprender al paciente de lo que es, de lo que tiene, de la situación que está viviendo. Porque para superar cualquier situación debemos asimilarla, debemos reconocerla. Si la negamos, seguirá latente allí en nuestra vida. Seguirá latente allí en nuestra vida. Solamente si habremos colocado pañitos de agua tibia. Como cuando reparamos una pared dañada,
medio le quitamos, pero hay una filtración interna, le quitamos un poco lo malo y volvemos y le colocamos cualquier material y la tapamos. Después esa filtración seguirá y seguirá y volveremos a tener la rotura y cuidado sin mayor, como dice la palabra. No se remienda un vestido nuevo con un pedazo de tela vieja. ¿Cómo puedo conocer y reconocer lo que me gusta de mí mismo, lo que sé de mí mismo y lo que creo de mí mismo? A través del autoconocimiento, de la introspección, del diálogo con nosotros mismos en el templo de nuestra conciencia y por supuesto en el diálogo con Dios y en la oración. Si de verdad queremos agradarle a Papá Dios, a nuestro Señor que ha dado la vida por nosotros, con nuestras obras y con nuestra persona, debemos preguntarnos preguntas como las siguientes. Aquí voy a repetir una vez más. Voy a repetir una vez más las preguntas que dije que estaría repitiendo. Padre, ¿cómo me ves? Preguntémosle al Señor. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿te gusta quién soy? Ahora, Señor, ¿te gusta mi personalidad? ¿Te gusta en quién me he convertido? He llegado a ser la persona que tú esperabas, Señor. De mí cuando me plantaste, cuando me sembraste, para germinar y dar fruto en la viña del mundo, en este jardín donde me has plantado. Hablémosle al Señor, al oído, e iniciemos un proceso de autoconocimiento. Padre, ¿cómo me ves? ¿Te gusta como soy, Señor? ¿Te gusta la personalidad que tengo? Esto es lo que soy, Señor, no tengo más. Padre José, usted está diciendo que yo debo cambiar todo en mí. No, yo no estoy diciendo que usted debe cambiar todo. Lo santo, lo puro, lo loable es lo que está en lo profundo de cada ser humano. Pero hay mañas, hay costumbres, hay formas, hay maneras que poco a poco han venido metiéndose, han venido erosionando nuestra personalidad y alejándonos de aquella bella, santa persona que Dios ha creado. Hagamos un breve silencio para que la respuesta penetre en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra fuerza física. Hagamos un breve silencio, porque estos encuentros que yo tengo con ustedes no solamente son encuentros para decir cosas bonitas, son encuentros para hablarle a Dios con nuestro corazón. Hemos entrado en esta tercera etapa de autoconocimiento de nosotros mismos. Tengamos la plena certeza que en medio de nosotros, aquí a mi lado, al lado de cada uno de ustedes, está el corazón de Jesús. Si es posible cerrar los ojos o no, como nos sintamos bien, pero preguntémosle, Señor, ¿te gusta como soy? ¿Te gusta mi personalidad? ¿Te gusta lo que he alcanzado hasta hoy? ¿Eres esto lo que querías de mí cuando me creaste, cuando me pincelaste con tus propias manos, cuando me dibujaste para enviarme a este mundo, a esta familia, a este país, en esta vocación, en esto que soy, Señor? Y pidamos la ciencia, la sabiduría del corazón de Jesús para responder sinceramente diciendo, corazón de Jesús, en quien reside la plenitud de la divinidad, ayúdanos en nuestro proceso de autoconocimiento.
en la formación de nuestro propio autoconcepto y ten piedad de nosotros. Repito, no todo en nosotros es malo. No todo en ti es malo. Pero poco a poco, todos hemos venido aprendiendo mañas. El antiguo adversario, el enemigo, el embaucador, el padre de la mentira, ha venido erosionando nuestro interior, ha venido desfigurando esa bella imagen que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Pasemos ahora, mis queridos hermanos, a la letanía del día de hoy. Vamos a un poco a conocer desde el punto de vista de la teología y de las Sagradas Escrituras, corazón de Jesús en quien reside la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. ¿Qué decimos nosotros cuando hacemos esta invocación litánica al corazón de Jesús? Hoy, por ser Pentecostés, día del solemnísimo, que se sitúa 50 días de la Pascua de la Resurrección, quiero explicarles lo que es para mí esta invocación, la plenitud de la divinidad. Jesucristo, plenitud de la divinidad. Es decir, la divinidad plena y completa habita en el fondo del sagrado corazón de Jesús, quien quiere que nosotros vayamos a beber de Él como una fuente de agua viva, para que lleguemos nosotros también a esa plenitud de nuestra vida, a la que Él nos llama. Ya basta de mediocridad, ya basta de vivir una vida a medias. Estamos llamados en el corazón de Jesús a vivir en la plenitud, a vivir gozando de las abundantes riquezas de su gracia. No nos conformemos con migajas, no nos conformemos con poquito. Padre, lo que pasa es que a mí me basta lo que yo ya sé. No, el corazón de Jesús se ha dado a conocer para que lo disfrutemos, para que tengamos vida y vida abundante. Yo quisiera meterlos a todos en un saco y llevarlos conmigo al cielo. ¿Qué más quisiera yo que no faltara ninguno de ustedes en la vida eterna? Pero lamentablemente la vida espiritual no funciona así, sino que todos nosotros, cada uno, en su proceso tiene que comprender la necesidad de ir al corazón de Cristo para entrar en la plenitud de Dios. A veces nosotros nos equivocamos también como sacerdotes. No, pero ¿de qué te vas a confesar tú si tú eres un santo, si tú eres una santa? Mujer, pero no te sientas así, si tú eres una santa, eres un santo. El padre de la mentira nos ayuda a decir todas estas cosas para no llevarnos al autoconocimiento, a conocer verdaderamente al Señor. Porque cuando conocemos al Señor, nos convertimos realmente en personas exigentes con nosotros y con los demás. No damos tregua al pecado. La iglesia entera se abrió un día como hoy, en la fiesta de Pentecostés, a la realidad plena de un Dios que a través de su Espíritu Santo nos compartió sus dones. Estos dones son los que conforman aquella plenitud de la que nos habla la letanía el día de hoy. Plenitud que se encuentra disponible y al alcance de nosotros. Solo y sí solo nosotros tocamos la puerta del corazón de Jesús y le abrimos a Él nuestro corazón para que venga, entre y transforme en ese proceso de cardiomorfosis. La primera cita bíblica que trabajamos los primeros 3 días es esa que les decía del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Un día como hoy nació nuestra iglesia, santa, católica, apostólica, verdadera, el día de Pentecostés. Y allí estaba María,
y allí estaban los santos apóstoles, como cada uno de nosotros, con tantas debilidades, con tantas flaquezas, pero todos con una idea común, con una firme convicción, como yo espero que esté en cada uno de ustedes, que en Jesús estaba la plenitud de la divinidad. No crean ustedes que los apóstoles no les tocó autoconocerse, trabajar, hasta dar la vida por aquel que habían dicho sí seguir. El día de Pentecostés estaban todos allí, como tú y como yo, frágiles, habían cometido pecados, habían negado al Señor, habían creído en otras cosas, se habían distanciado, habían tenido miedo, habían mentido, habían sido chismosos tal vez, habían calumniado seguramente, habían caído, pero su corazón estaba como el nuestro, queriendo ser mejores, reconociendo que en Jesús estaba la plenitud de la divinidad. Y aconteció el Pentecostés, el soplo del Espíritu de Dios que vino a darle vida a la iglesia, a dar a conocer, como dice la palabra del día de hoy, el Espíritu Santo vino a dar a conocer, a demostrar el camino que debían seguir. Mi padre en la fe, mi fundador San Pablo lo dijo: no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es decir, que Él alcanzó la santificación de la mente y la santificación de la vida. Se convirtió en otro Cristo. A eso mismo estamos llamados cada uno de nosotros en nuestro proceso de cardiomorfosis. Es decir, dejar Cristo pensar en nuestra mente, dejar a Cristo sentir en nuestro corazón, dejar a Cristo hablar con nuestra boca, dejar a Cristo actuar con nuestra voluntad, dejar a Cristo que se forme plenamente en ti, en mí. Ese es el Cristo pleno en quien reside y habita todo Dios. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Él es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, el Verbo eterno, uno en la divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Uno. Cuando nosotros rezamos el credo, realmente comprendemos, nos unimos a Dios, comprendemos la riqueza y la grandeza de nuestra fe. Cuando hablamos de que en el corazón de Jesús habita la plenitud de la divinidad, esto nos recuerda los dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, de la ciencia, del entendimiento, del consejo, de la fortaleza, de la piedad, del temor de Dios. Y ahora vamos a ver un poco, aprovechar, porque si decimos que en el corazón de Jesús habita la plenitud de la divinidad, y la plenitud de la divinidad se da o la conocemos gracias a la influencia, gracias a la gracia que nos trae el Espíritu Santo, veamos un poco de manera somera, rápida, cada uno de los dones del Espíritu Santo. El don de la sabiduría. Sabiduría, lo decíamos al analizar la invocación de las letanías de ayer, es lo que se opone a la necedad. Es el gusto espiritual que encontramos en la verdad, en el conocimiento, como si tuviéramos un paladar espiritual que entra en contacto con la dulzura del saber. Jesús desde niño buscó y gustó las cosas de su Padre y por lo tanto gozó como nadie de una gran sabiduría. La sabiduría espiritual es el gozo del paladar espiritual. Cuando nosotros y el Espíritu nos da la gracia, el don de la sabiduría, no nos conformamos con cualquier oración sacada de internet de cualquier lado. Buscamos oraciones bellas,
Cuando nosotros tenemos el don de la sabiduría, no nos conformamos leyendo libros basura de recetas de varita mágica. Agarramos la palabra de Dios, agarramos libros santos, los leemos, los disfrutamos. Tenemos un buen paladar espiritual. Cuando nosotros desarrollamos un paladar sano en nuestra vida, no comemos cualquier comida, a menos que nos toque, y por humildad muchas veces, pero no por gusto. El don del entendimiento. El entendimiento es el espíritu mismo que penetra en las cosas ya sabidas y disipa las sombras del corazón, fortaleciéndolo. ¿Con qué penetración comprendía Jesús los mandatos del Padre, asintiendo en su corazón sus designios y ejecutándolos con prontitud? El don del entendimiento nos ayuda a penetrar en el fondo de nuestro corazón y ser obedientes a Dios. Disipa los temores y nos dice, si Dios lo está pidiendo, si Dios está permitiendo que esto esté pasando, es por algo. Comprender. El don del consejo. El consejo impide la precipitación en la toma de decisiones, discernimiento, discerniendo el presente y llenando el espíritu de razones para las cosas futuras. El don de consejo nos da la luz para pensar rectamente, meditar los pasos a seguir y llevar a la práctica lo que hemos de hacer. El profeta Isaías profetizó que el Mesías sería llamado consejero admirable. ¿Cuántas cosas no fueron sometidas al juicio de Jesús? Y en todas supo dar el mejor consejo. Jesús fue terriblemente calumniado de todo. Los más grandes maestros, los más grandes eruditos, le tendieron trampas por un lado y por otro. Y a todas logró escapar victorioso, porque el don de consejo habitaba en él. El don de la fortaleza. La fortaleza es el don que alimenta nuestra confianza personal en Dios y que nos lleva a no paralizarnos ante los temores naturales que sentimos ante la adversidad. Es una cualidad que nos hace mirar al presente y al porvenir con valor. Jesús brilló con este don de un modo extraordinario. No tuvo miedo contra los sacerdotes ni los fariseos, ni contra la máxima autoridad del momento, Poncio Pilato, ni aún contra el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, cuando lo tentó en el desierto. El don de la fortaleza de Dios alimenta nuestra confianza personal en Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ese es el don de la fortaleza. Saber que Dios nos sacará victorioso en el momento de la oscuridad y de la tiniebla. El don de la ciencia. Jesús poseyó este don en grado sumo. El hecho de que Jesús no había sido un gran doctor, un gran rabino, un anciano, un maestro de la ley, no quita el hecho de que haya tenido un gran ingenio. Dios escoge a quienes son ineptos ante los ojos del mundo para confundir así a los sabios de este siglo. La ciencia llena el vacío de la ignorancia. Se engendra, se nutre, se fortalece y se defiende la fe, que nos lleva a la bienaventuranza, favoreciendo la piedad y juzgando rectamente las cosas, aún en medio de una razón pervertida y depravada como la de la gente de este mundo. Estos actos nacen del recto juicio formado por la ciencia. Por este buen juicio que nos es dado por el don de ciencia, podemos comprender, rebatir, despreciar los errores de los filósofos, de los sabios de este mundo. Cuántos sabios, cuántos filósofos, cuántos teólogos a veces por el camino del error
porque no tienen el don de la ciencia. Porque Dios escoge a los humildes, a los sencillos de este mundo, para realmente hacer comprender el mensaje de Dios. Cuando aquellos que decían tener el don de ciencia, el don de poder determinar la vida de los demás según una ley, querían apedrear a una mujer inocente, inocente no, porque era culpable, la habían encontrado culpable, pero que había cometido un error como todos ellos también habían cometido, y creían tener, vino Jesús y los desbarató a todos, porque tenía el don de ciencia. Si alguno está libre de pecados, que tire la primera piedra. Bastó solo unas palabras de Jesús con el don de la ciencia para llevar al vacío, al despeñadero, a todos aquellos que estaban por allá. El don de la piedad es aquel que colma el corazón con deseos de realizar obras de misericordia. El don de la piedad es aquel que colma el corazón con deseos de realizar obras de misericordia. San Pablo afirma que la piedad es útil para todo. Este don contiene 3 actos. Primero, la inclinación hacia las obras de misericordia. Segundo, la conformidad con la palabra divina, bien sea que se nos dé por una inspiración o revelación angélica, como es en el caso de San Pablo, o bien por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y tercero, la piedad implica el respeto y veneración que el Espíritu Santo nos infunde hacia las cosas sagradas. Lo sagrado, lo puro, lo loable, lo santo. El don de piedad nos colma nuestro corazón para realizar las obras de misericordia en estos 3 aspectos. Y finalmente, el 7, el don de temor de Dios. Temer a Dios es aborrecer el mal, movidos por una prudencia admirable de nuestras acciones. Temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios, son cosas totalmente diferentes. Temer a Dios es aborrecer el mal, movidos por una prudencia admirable de nuestras acciones. Una prudencia admirable de nuestras acciones, es decir, que nosotros somos conscientes de cada una de las acciones que hacemos. Pero para hablar del santo temor de Dios, hay que primero establecer la distinción hecha por los teólogos, que existe un triple temor. El temor servil, que precede al don del Espíritu Santo, es el que el pecador siente cuando tiene miedo ante la inminente ruina a la que pueden conducirle. No un Dios malvado y castigador, sino sus propias faltas. Segundo, el temor inicial, que brota inmediatamente de la infusión de la gracia del Espíritu Santo, que nos inspira y mueve a vivir en continua conversión. Continua conversión. Vivan en continua conversión. Y el tercero, el temor puro, que permanece para siempre junto con la caridad. Es el temor de ofender a Dios, no por miedo al castigo, sino por amor. Consideración y respeto hacia un Dios que es tan bueno con sus criaturas, pues dice San Juan en su primera carta, en la caridad no hay temor. Cuando nosotros amamos, no tememos. Los actos propios de este santo temor de Dios son 2. El temer estar alejados de Dios
y el venerar y reverenciar a ese mismo Dios. La reverencia unida con el amor constituye la sumisión a Dios. Es un temor que nace del amor, pues tiene sus raíces en la caridad. Jesús temió a Dios cuando no se dejó tentar por el diablo en el desierto, cuando éste le ofrecía los reinos de la tierra y todas las cosas más grandes que el mundo consideraba podían ser atractivo para él. Jesús contiene, en Jesús se dan en plenitud los dones del Espíritu Santo. Como han podido ver aquí, mis queridos hermanos, he explicado que Jesús, al poseer todos los dones del Espíritu Santo, también engendró con su obra los 12 frutos del Espíritu, por lo cual podemos afirmar sin lugar a dudas que en su corazón habita toda la plenitud de la divinidad. La invocación que hoy rezamos al Sagrado Corazón de Jesús. En Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. Solamente un Dios nos puede amar de esta manera. Solamente un Dios amoroso con todos los dones del Espíritu de Dios puede mostrarnos los tesoros de su corazón puro como el de Cristo, amarnos con esa gratitud y con esa generosidad. Cuando nosotros tenemos los dones del Espíritu de Dios, cuando nosotros se lo pedimos al corazón purísimo y sagrado del corazón de Jesús, rechazamos, renegamos el pecado. Pecado pequeño, pecado. No hay pecado pequeño, hay pecado, mis hermanos. Lo que dice el mundo es mentira. Cuando nosotros poseemos el don o los dones del Espíritu Santo, que nos los da el corazón amable de Jesús, nosotros no nos conformamos con cosas pequeñas. Nosotros vamos a lo grande. Por eso siempre les digo y les voy a estar acentuando que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción más, no es una devoción antigua, no es una devoción de mi abuelita, es mi devoción porque es el Sagrado Corazón de Jesús en el cual están los dones del Espíritu Santo, en el cual se ha dado la plenitud de la divinidad. Y Él nos lo ha mostrado. Tal día como hoy nace la iglesia, lo decía. Y esos dones fueron derramados en los apóstoles. Esos dones fueron derramados en los seguidores de Jesús, que eran imperfectos, pero que Dios en su infinita misericordia los consagró para que fueran y dieran testimonio de Él, como lo son nuestros obispos, como lo son los sacerdotes, los religiosos, como son cada uno de ustedes. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción seria, es una devoción recia, es una devoción para gente culta, no culta en el sentido de que conoce y lee todos los libros, que sabe en quién confiar y en quién colocar su fe. No es una devoción milagrera de una varita mágica, es una devoción que nos invita a vivir nuestros procesos de conversión. Es una devoción que nos invita y que nos lleva a comprometernos seriamente con nuestra humanidad, con nuestra familia, con nuestra persona, a respetarnos a nosotros, a respetar a los demás, a construir el reino de Dios. Y de esa manera, nosotros podemos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, para cerrar nuestro encuentro del día de hoy, pidamos a Dios que las virtudes y la plenitud del corazón de Cristo se forme en nosotros.
su amor gratuito, su amor infinito, su amor a los enemigos, su perdón de las injurias y su misericordia entrañable. Por eso digamos con un corazón sincero el día de hoy: Sagrado Corazón de Jesús, en quien habita la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Dispongámonos para terminar nuestro encuentro del día de hoy, orándole al corazón de Jesús, plenitud de la divinidad. Ábreme, oh Jesús, tu sagrado corazón, muéstrame sus encantos, úneme a él para siempre, que todas las respiraciones y palpitaciones de mi corazón, aun cuando esté durmiendo, te sirvan como testimonio de amor y te digan sin cesar: Señor, te amo, recibe el poco bien que hago, dame tu gracia para reparar el mal que he hecho, para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la eternidad. Amén. Corazón de Jesús, te presento a los seminaristas, a los formandos religiosos del mundo entero, de manera especial de Venezuela, a los formandos de mi congregación, aspirantes, postulantes, jóvenes en acompañamiento vocacional, novicios, juniores. Te presento a la Iglesia, el Papa, el Gobierno General, a todos, Señor. Te presento a cada uno de estos hermanos que están haciendo este camino de preparación para consagrarte a tu sagrado corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dulce corazón de mi amable Salvador, haz que yo te ame siempre más. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, protege la guardia de honor y ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Que el corazón de Jesús, que conoce las necesidades, les otorgue a cada uno de ustedes un corazón grande, rebosante de gracia. Y que aquello que le están pidiendo desde su corazón, el cual está siendo intervenido quirúrgicamente por Jesús en este proceso de cardiomorfosis, les conceda. Feliz noche para todos. A las 10 de la noche estaremos rezando la coronilla irresistible al Sagrado Corazón de Jesús con nuestra hermana Neila y Lisette. Hasta mañana.